Buenos días, Quinto, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Les cuento un poquito cómo vamos a trabajar en estas 2 semanas y en las que vengan virtuales, que seguramente vamos a tener algún tiempo virtual más que estas 2 semanas. En primer lugar, les cuento que vamos a trabajar las 2 burbujas juntas, ¿sí? O todas las burbujas que haya en el curso, ya no sé si son 2 o 3, juntas para aprovechar el tiempo. La idea es que no tardemos tanto, estamos en la unidad 2, ya estamos a mediados de abril, así que con este tema vamos a terminar la unidad 2. Es importante que vayamos haciendo las cosas, pero sobre todo las cosas que vayamos entregando por el Classroom. Recordá que la manera en la cual yo te voy a poder evaluar después va a ser por tus entregas a través del Classroom, ¿sí? Hoy vamos a trabajar, continuando lo que vimos la última vez que estuvimos en la escuela con el grupo que estaba, la página 24 y 25, que vamos a hablar sobre algunas ideas históricas sobre el poder político, ¿sí? Evidentemente no hemos pensado siempre de la misma manera en torno al poder político. Durante mucho tiempo se pensaba que el poder político debía ser ostentado por emperadores, luego por reyes. Algunos de esos reyes debían tener, en algunos casos, poder absoluto sobre todo su reino. Después comenzaron las ideas democráticas, las monarquías parlamentarias. Evidentemente no hemos pensado todos de la misma manera siempre, así que analizando el pensamiento de Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, vamos a intentar ver cómo estos dos grandes pensadores en torno a la idea del poder político dieron su pensamiento, ¿sí? Así que te voy a compartir, estamos trabajando el fin de la unidad 2 del libro. Vamos a empezar con Maquiavelo. Maquiavelo, una persona que nació en 1469, falleció en 1527, una persona ya saliendo el pensamiento medieval, comenzando el pensamiento moderno. Y vamos a leer un par de cosas que dicen acá en el libro que están muy buenas para analizarlas. Dice, este pensador italiano es considerado uno de los exponentes más importantes del Renacimiento, ya que rompe con los fundamentos divinos del poder político y abre camino hacia la modernidad, poniendo nuevos argumentos respaldados racionalmente. Para Maquiavelo, el poder del Estado tiene el objetivo de garantizar el orden social por encima de todo, y para ello tiene que ser más fuerte que otros grupos o personas que integran la sociedad. De esta razón de Estado se depende la idea de que las acciones del príncipe o el gobernante quedarán justificadas si sirven para mantener el orden. Sin embargo, así como las reflexiones de Maquiavelo justificaron un Estado con poder soberano, también recordó a los gobernantes que no deben tomar decisiones arbitrarias contra el pueblo y alegó en contra de la injusticia. Interesante el pensamiento de Maquiavelo, y nosotros nos vamos a encontrar acá con un montón de citas de él que ahora vamos a trabajar en un ratito, ¿sí? Pero sobre todo queremos ver la idea de este pensador. Como yo te dije, ya él se despega del pensamiento medieval, en donde quizás Dios era el centro justamente de la autoridad política. Los reyes gobernaban supuestamente en nombre de Dios porque Dios los había ungido. Sin embargo, el pensamiento de Maquiavelo no está justificándose en que Dios haya elegido o no a alguno de sus reyes, sino en un argumento racional que dice que evidentemente la persona que esté por encima de otras debe tener más fuerza que las demás, porque si no, no tiene fuerza justamente para hacer cumplir los diferentes mandatos, las diferentes leyes que ordene. Sin embargo, no debe ser injusto. Ahora, vos fíjate que ellos están avalando a la monarquía, ¿sí? Estamos hablando de un príncipe. Justamente El Príncipe de Maquiavelo fue el libro que esta persona escribió para justificar, ¿sí? Para justificar que los reyes tengan un poder absoluto. Sin embargo, ese poder absoluto no debía, según él, ser injusto. Y fíjate las citas que van acá. Un príncipe necesita tener al pueblo de su lado. Caso contrario, las adversidades no tendrán remedio alguno.
volvemos a ese tema, debe tener el apoyo del pueblo, ¿sí? No debe ser injusto porque evidentemente nadie va a apoyar a un rey injusto. Los principales fundamentos que debe poseer todos los estados son las leyes buenas y las buenas armas. Y no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas, y donde hay buenas armas debe haber buenas leyes. Estamos hablando de el poder de la fuerza, ¿sí? La garantía para que estas personas puedan ostentar el poder. ¿Se entiende? Necesitamos buenas leyes, pero también buena fuerza para poder hacer cumplir esas leyes, ¿sí? Por lo tanto, dice, un príncipe no debe preocuparse por la mala fama de cruel a fin de mantener a sus súbditos unidos y leales, porque con algunos castigos ejemplares será más clemente que aquellos guiados por excesiva clemencia y que permiten la continuidad de los desórdenes de los que nacen muertes y rapiñas. Además, esta última suele ofender a toda la sociedad, mientras que las ejecuciones ordenadas por el príncipe ofenden solo a un particular. Obviamente no podemos estar de acuerdo con esta situación porque entendemos que la pena de muerte no es correcta, ¿sí? Sin embargo, vos fíjate, dentro del pensamiento absolutista, el rey tenía potestad de, por el bien común, mandar a matar a quien sea, ¿sí? Si eso no le convenía. El pensamiento de Maquiavelo es un pensamiento, digamos, justificativo del poder de los reyes. Maquiavelo va a decir por qué deben tener poder, ¿sí? ¿Por qué ellos deben tener esa fuerza que tienen, supuestamente, para mantener el orden, para mantener a los súbditos unidos y leales, bla, bla, bla? Y después ahí hay otra cita que se las dejo a ustedes, que es la más larga, que está acá, se las estoy marcando. Ese es el pensamiento entonces de Maquiavelo, ¿sí? Supongo que queda bastante claro porque eso es un pensamiento, te digo, tiende a justificar el por qué los reyes deben tener el poder que tienen. Ahora bien, vamos al otro lado, movemos el libro, esperen que esto hice lío, y nos vamos al pensamiento de Thomas Hobbes, ¿sí? Hablamos un poquitito la otra vez de Thomas Hobbes. Es un señor posterior a Maquiavelo, ¿sí? 1588-1679, ¿sí? Maquiavelo era del siglo anterior. Y el pensamiento de Hobbes es muy, muy interesante para entender por qué evidentemente se van a elegir personas con más autoridad o más poder que otras, ¿sí? Fíjate lo que dice. Vamos a leer el libro. El pensamiento de Hobbes estuvo marcado por la violencia desatada en Gran Bretaña en la primera mitad del siglo XVII a causa de las guerras civiles. De ahí su preocupación por justificar la monarquía absoluta y el poder ilimitado del Estado partiendo de la naturaleza humana. Para Hobbes, el hombre es malo por naturaleza y sus pasiones egoístas y violentas lo llevan a un estado de guerra permanente que solo puede superarse si cada uno cede todos sus derechos y su poder a un estado absoluto que se impondrá sobre las personas para garantizar el orden. Al igual que otros pensadores denominados contractualistas, para Hobbes existe un estado de naturaleza, sociedad preestatal, que es superado a través de un contrato, lo que da origen al Estado y a la vida en sociedad. El pensamiento de Hobbes, las personas ceden sus derechos sin límites ni condicionamientos. Y acá me voy a detener un poquito para salir un poco de lo que dice el libro y explicarles Hobbes como me lo explicaron a mí en la escuela, ¿sí? Hobbes evidentemente está traumado por la violencia que se vive en las guerras civiles, ¿no? Ve violencia, ve mucha violencia. Y entonces, como resultado de ver tanta violencia, él piensa, bueno, la naturaleza del hombre es ser violento, ¿sí? La naturaleza del hombre es no tener ningún tipo de control por sobre sus deseos. Ese es el elemento natural de la esencia del hombre, ¿sí? El hombre, por naturaleza, es malo.
lobus locus homine, algo así, decía en latín, el hombre es lobo para otro hombre, ¿sí? No pueden coexistir los hombres en una libertad total, porque evidentemente, teniendo una libertad total, siempre nosotros vamos a pasar por la libertad de otro, ¿sí? Yo quiero una cosa y el otro también la quiere. Si no hay quien medie entre nosotros y cada uno de nosotros tiene la libertad total, nos vamos a matar entre nosotros sin final porque ninguno va a ceder al otro la posesión de eso que quiere. Entonces, ¿cuál es la dificultad acá? Evidentemente, para Hobbes debe erigirse una persona que cumpla las funciones de sumar el poder público, a la cual el resto del pueblo le ceda voluntariamente su poder a cambio de poder vivir en una sociedad un poco más justa, ¿sí? Un poco más tolerable. Ese es el sentido justamente del pensamiento de Hobbes. Yo cedo mi libertad, mi cuota de libertad a otro que es superior a mí, ¿sí? Y entonces, habiendo cedido esa libertad, puedo vivir no tan libre, pero vivir. No me voy a matar ya con el otro por lo mismo que quiero yo. Ese es el pensamiento entonces de Hobbes, ¿sí? Lo vamos a tener que comparar después con el de Maquiavelo, pero en esencia el pensamiento de Hobbes es ese. Y acá tenemos una serie de frases, ¿sí? Que son bastante largas, y que tiene que ver con esto que yo les comenté recién. Voy a leer la larga, ¿sí? Que es quizás la que más nos sirve ahora. Dice, con todo ello es manifiesto que durante todo el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallen en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la guerra de todos contra todos, ¿sí? El estado del hombre, entonces, para Hobbes, es un estado salvaje, es un estado de violencia, es un estado totalmente fuera de sí. Por eso, quien se debe elegirse con la suma del poder público, la suma de mi libertad más tu libertad más la libertad del otro, y todo eso va a hacer justamente que esta persona pueda tener el poder necesario para poder mantener el orden, que es quizás el tema más importante en Hobbes, ¿sí? Entonces, hemos visto acá en este desarrollo pequeño, ¿sí? El pensamiento de estos dos filósofos, uno de 1400 a 1500, el otro de 1500 a 1600, ¿sí? Pero que ambos tienden a justificar la suma del poder público en el príncipe o en la monarquía, ¿sí? Es importante que nosotros veamos eso en este sentido. Y acá les vamos a dejar entonces una serie de preguntas para analizar estos textos después de que ustedes vieron el video, así pueden trabajar. La semana que viene volvemos con la misma dinámica, ¿sí? Videíto explicativo, consignas, las resolvemos en las carpetas y después ya la otra semana nos vemos en la escuela. Los quiero mucho, que Dios los bendiga mucho, cuídense, nos vemos entonces prontito.